Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy domingo, qué bueno que nos acompaña hoy. Estamos a solamente un domingo de Domingo Ramos y después comienza Semana Santa. Con toda esta pandemia he notado que hay muchas personas hablando acerca que ya está el fin del mundo, que está por venir el fin del mundo. Bueno, es cierto que el fin del mundo está más cerca, cada día estamos más cerca del fin del mundo. Pero unas personas dicen que está muy cerca del fin del mundo, que verdaderamente ya podía pasar mañana, este mes, este año todavía ya será el fin del mundo. Bueno, sí está cerca el fin del mundo, pero nadie puede predecir exactamente cuándo. Es cierto que las señales que Jesús anunció, esas señales se han intensificado mucho, pero no para decir que pues ya es el fin del mundo. Algunos han dicho cuándo será el fin del mundo, han puesto fecha y pues claro, todos se han equivocado. El que habla del fin del mundo y que a mí me gusta escuchar más que todos es la persona de Jesucristo. Justo hace 2000 años, entre Domingo Ramos y Viernes Santo, Jesús anunció el fin del mundo. 3 preguntas que yo quiero contestar hoy. ¿Volverá Jesús algún día? ¿Cuándo volverá? ¿Y cuáles son las señales antes de su regreso? Pero antes de continuar, hacemos una oración para que Dios abra nuestra mente y nuestro entendimiento a recibir su palabra. Oremos. Padre Santo, gracias por hoy. Gracias, Padre, que tú nos amas y nos quieres. Gracias por el anuncio del fin del mundo. No nos asusta, nos anima y vamos a ver por qué. Bendícenos en este tiempo, háblanos y lo pedimos en tu nombre. Amén. Abran sus Biblias en Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 21. Mateo 21. Es la entrada triunfal de Jesús. Eso es Domingo Ramos. Antes de esto, Jesús ya había anunciado su muerte más que una vez. Pero los discípulos como que se olvidaron de eso y lo que más recordaron era esa entrada triunfal donde todo el mundo recibía a Jesús y su popularidad subió hasta los cielos. Verdaderamente los discípulos pensaron, no tardará en que Jesús tome el control, nosotros vamos a gobernar Judea, vamos a ser amos del templo. Ellos ya tenían estas ilusiones. Pasamos de Mateo 21, que es Domingo Ramos, a Mateo 24. Y luego, después de Domingo Ramos, Jesús se pasó un par de días predicando y enseñando, contestando preguntas, acusando a los religiosos en el templo. Pasó un buen tiempo ahí. Cuando los discípulos salen del templo con Jesús, le muestran a Jesús qué tan impresionante es el templo, y verdaderamente lo era. Las piedras de la cimentación, algunos tenían una longitud de 10 metros, 3 metros de ancho, pesaban toneladas y toneladas. Era impresionante el templo. Pero Jesús le dice en el versículo 4, estoy en Mateo 24, versículo 2, Jesús dice, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedarán aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estamos hablando de piedras que pesan toneladas y toneladas. Los discípulos se ponen muy serios. Caminan 1 kilómetro con Jesús al monte de los olivos y se sienten. Los discípulos están alarmados y le preguntan en el versículo 3, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y Jesús explica 2 fines, el fin de Jerusalén y el fin del mundo. Jesús ve ambas situaciones. Él es el Hijo de Dios, el Padre le revela estas 2 escenas, pero es para nuestro bien. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, la primera pregunta que queremos contestar es, ¿volverá Jesús otra vez? La pregunta es obviamente sí. En esta porción aquí Jesús menciona la caída de Jerusalén. Lo hace para que los judíos que son creyentes en Jerusalén recuerden las palabras de Jesús para cuando venga el ejército romano
Ellos se salen de Jerusalén y se salvan. Y dicho hecho, en el año 70, cuando vino el ejército romano, ellos los salieron porque recordaron las palabras de Jesús. Ahora, pero también esa primera profecía de la destrucción de Jerusalén está ligada a la segunda profecía en cuanto a su segunda venida. Jesús dice en Juan 14:3 dice, y después de irme, le dice a sus discípulos, y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Y cuando Jesús asciende a los cielos, 2 ángeles aparecieron a los discípulos en Hechos 1:11 y los ángeles le dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. Por cada profecía de la primera venida de Jesús, es decir, su nacimiento y su muerte en la cruz, hay ocho referencias en cuanto a su segunda venida. Es decir, vemos que cumplieron las profecías de la primera venida, estamos seguros de la segunda venida y hay 8 veces más profecías. Por eso los cristianos en el primer siglo se apresuraron en predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dijeron, ya regresa pronto. Verdaderamente lo creyeron. Ahora, en la segunda pregunta, ¿cuándo volverá? Y la respuesta es, solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Mira, ha habido mucho esfuerzo de las personas a marcar la fecha en que Jesús volvería. El teólogo Hipólito, de Roma, en el año 300, él declaró que Jesús volvería en el año 500. El año 536 después de Cristo posiblemente fue el peor año o años de vivir en esta tierra. Un volcán explotó en Islandia y las cenizas fueron arrojadas 30, 50 kilómetros arriba de la atmósfera. La tierra girando mantuvo esas cenizas y verdaderamente ya nos brillaba el sol. Por año y medio, las personas en el hemisferio norte, que sería Canadá, Estados Unidos y toda Europa, no vieron el sol. Era impresionante. En Europa había hambrunas, sequías, enfermedades y guerras. Luego vino la peste bubónica y el 25% de la población falleció. La gente seguramente decía en aquel tiempo, este es el fin del mundo. Era 100 veces peor de lo que nosotros estamos viviendo. Y aquí estamos todavía. Cristóbal Colón, posiblemente no sabían, era estudiante de la profecía bíblica y él predijo el fin del mundo en 1556. En el año 1666, por esos números todo el mundo esperaba, ya va a ser el fin, y no lo fue. Los testigos de Jehová predijeron el fin en 1914 y cuando no vino, dijeron pues que sí vino y que no se vio. Es una falsa religión. Armando Alducin es una persona que conozco desde los años 80 en Acapulco. Él predijo que Jesús volvería en septiembre de 2016 y no sucedió. Así que mira, cuando escuchas a personas que ponen fechas, no los escuches. Son falsos profetas. Y les voy a decir por qué. Porque ignoran un versículo, algo que Jesús dijo, y es el versículo 36. Y dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Sabe lo que Jesús está diciendo? ¿Por qué no nos dice, primero, por qué no nos dice cuándo será el fin? Es obvio, porque si nos diera la fecha cuándo sería el fin, ¿qué crees que estaríamos haciendo? Nos pondríamos muy cómodos, muy flojos, esperando hasta la última hora, entonces corregir nuestras vidas y prepararnos para su venida. Entonces, Jesús está diciendo, no pierdan el tiempo especulando la segunda venida. Pónganse a trabajar y vivir una vida digna. Ahora, la tercera pregunta, ¿cuáles son las señales antes de su venida? La primera señal es, habrá una gran decepción
espiritual. Estoy en Mateo 24 y versículos 4 y 5 dicen lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, hay dos aspectos de esta decepción. El primero tiene que ver con falsas religiones. Hay religiones para todos los gustos y sabores en el mundo. Las principales, que es el hinduismo, el budismo, el islam. Hay muchas variaciones, incluyendo el satanismo. Islam es la religión que parece que está creciendo más rápidamente en el mundo por nacimiento y por conversión. Estas personas que muchos han llegado a Europa, ellos no se integran a la sociedad europea. ¿Y saben por qué? Porque no quieren ser como los europeos. No quieren volverse escépticos y volverse ateos. Ellos quieren leyes en esos países para que ellos no se olviden, leyes pro-musulmán, para que no se olviden de sus propias raíces y de sus propias creencias. Y las familias musulmanas están creciendo más rápidamente que las familias europeas. En 40 años, ellos van a votar y van a cambiar todas las leyes a su favor. Ahora, todas estas religiones tienen algo muy en común, y niegan la divinidad de Jesucristo y ponen la salvación en tus manos. Tú eres responsable por tu salvación, tú puedes tomar una decisión y tú puedes salvarte a ti mismo. Eso es falso. Ahora, el otro aspecto de las falsas religiones tiene que ver dentro de la fe cristiana en general. Hay varias sectas que están ligadas con la fe cristiana, por ejemplo, los Testigos de Jehová, los mormones, Luz del Mundo, entre otros, son sectas. Aquí en Guadalajara tenemos la misma secta, la Luz del Mundo, dirigido por el ahora preso Nazón Joaquín. Ellos no creen en la Trinidad, aunque Nazón se llama apóstol, es más como su Mesías, y miles de personas lo siguen y dan sacrificialmente. Es un falso profeta. No sé si ustedes recuerdan un José Luis Miranda, un puertorriqueño muy rico, declaró ser el Cristo. Según su sitio Creciendo en Gracia, dijo en 1976, él fue visitado por Jesús y fue integrado a él. Él predicó que no hay pecado, que no hay Satanás, que todos están predestinados para ir al cielo. En 2004 se declaró ser Jesucristo hombre, y 2 años después declaró que él también era el anticristo. Miles lo seguían y le daban dinero. Tenía casas, autos, alhajas. ¿Se parece esto al Cristo humilde que habla la Biblia? Él es un falso profeta, José Luis Miranda. Él dijo que nunca moriría y murió en el 2013. ¿Por qué mencionó él? Porque hay muchos más como él y vendrán muchos más como él. No se vayan a engañar. ¿Sabe cuál es la decepción de Satanás? No es que te conviertes en un ateo, sino que tú no creas que Jesucristo es el único camino al Padre, que hay otros caminos también. Ahora, ¿cómo debemos responder? Bueno, reconocer la completa autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios, no tradiciones, no revelaciones, es lo que Dios dice en su palabra. Estudiar, leer, meditar en esto. Por eso debes tener tu propia Biblia, debes traer tu Biblia a los cultos, debes estar en las clases. Crece, permita que el Espíritu Santo te ayude a entender las Sagradas Escrituras, conozca y practique la verdad. Mira, no tengas miedo, aférrate a la verdad. Cristo viene y Él es la verdad. Segundo, habrán muchos disturbios políticos y habrán guerras. Los versículos 6 y 7, Jesús dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Bueno, desde los tiempos de Jesús ha habido muchas guerras, pero el siglo pasado, el siglo XX,
tuvimos 2 guerras que se llaman mundiales, en que básicamente casi todos los países del mundo estuvieron involucrados de alguna forma u otra. Nada más en la Segunda Guerra Mundial, que era de 1939 a 1945, más de 50 millones de personas murieron. Y la Cruz Roja estima que 100 millones han muerto en todas las guerras nada más del siglo pasado. Oye, es casi la población de México. Jesús dice nación contra nación. La palabra en griego es etnos, de donde viene nuestra palabra etnia. Y dice reino contra reino, viene de la palabra basilea en griego, que habla algo sólido, algo que tiene fronteras. Estamos hablando de guerras de etnias y guerras entre naciones. Hace unos años, en Ruanda, África, un grupo étnico atacó a otro grupo y mató 2 millones de personas. Nada más en un periodo de tiempo. Hay guerras entre países con fronteras, como Irak y Afganistán. Parece que todo el mundo está en guerra. China se prepara para la guerra. China quiere dominar el mundo. Ellos tienen la economía, ellos tienen el armamento. Pero no tengas miedo, porque cuando Cristo viene va a establecer un nuevo mundo y ya no habrán más guerras. Otra señal, habrá muchos desastres naturales. Muchos desastres naturales. Versículo 7b dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esta pandemia que estamos viviendo ahora, a nivel mundial, ha tomado la vida de más de 2 millones de personas. Pero hace 100 años, con la pandemia española, murieron entre 20 y 40 millones de personas. El tsunami en Indonesia hace algunos años mató 250,000. Hay volcanes que están explotando por todas partes, volcanes que parece que estaban dormidos, ahora están explotando. Mira, esto es solo el principio. Habrá más. Y cuando lees el periódico y ves las noticias de desastres naturales, no tengas miedo. No tengas miedos. Cristo viene y hará un nuevo mundo y ¿saben qué? Ya no habrán desastres naturales. Esa es nuestra esperanza. Otra señal. 4. Habrá mucha persecución por ser creyentes en Jesucristo. Versículos 9 y 10. Jesús dice, entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. ¿Sabían ustedes que más personas han muerto por su fe en Cristo en este siglo pasado, el siglo XX, que sumando todos los otros siglos hasta los tiempos de Jesús? ¿Ha habido más persecución? Es peligroso ser cristiano en China, o Irak, o Irán, o Afganistán. Todo el norte de África y Medio Oriente, lo que llaman la ventana 1040, ya hay mucha persecución en contra de cristianos. Un musulmán que se convierte a Cristo, esa persona puede ser sentenciada a la muerte. Yo no sé, posiblemente vendrá el día cuando habrá persecución aquí en Guadalajara. No tenemos miedo, estamos preparados. Y otra señal. 5 dice, habrá una gran predicación del Evangelio en todo el mundo. Estas son muy buenas nuevas. El versículo 14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Lo voy a repetir, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Saben ustedes que hoy día se está predicando el Evangelio como nunca antes? Nada más el Internet o el YouTube o todo está diseminando esta información en todo el mundo porque casi todos tienen un teléfono. El porcentaje de la población del mundo, el porcentaje evangélico cristiano de la población del mundo es mayor ahora
que en los tiempos de Jesús y desde todos los tiempos de Jesucristo. Hay más cristianos en porcentaje de la población que jamás en la historia. Más y más personas están entregando sus vidas a Cristo, y particularmente entre la población musulmán. Yo estaba leyendo el otro día, no lo vas a creer, pero ¿saben qué países donde está creciendo muy rápidamente la población de los cristianos? Es en Irán. En Irán la gente se está convirtiendo a Cristo, están tan decepcionados con el Islam. Y algunos tienen visiones de Jesús que viene y les habla y ellos responden al Evangelio. Así que mira, en resumen, habrá señales y hay señales que anuncian la venida de Cristo. Jesús dijo en los versículos 32 y 33, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mira, estas señales siempre han existido desde que Cristo ascendió a los cielos, pero nunca antes en la intensidad y la magnitud de hoy día. Es posible que el fin esté muy cerca. El mundo estará totalmente desprevenido cuando Cristo venga. Jesús dijo en versículos 37 en adelante, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. Mira, en los días de Noé la gente vivía ocupada con sus quehaceres, sus campos, sus trabajos, sus familias. No era un pecado hacer eso, pero es que ellos ignoraron completamente a Noé. Dijo que fue un predicador de justicia por los 100 años que estaba construyendo el arca. Les debía haber llamado la atención. Ignoraron a Noé, ignoraron su mensaje, ignoraron la construcción del arca. El arca era un aviso de la destrucción que venía y no le hicieron caso, por eso todos perecieron. Ahora, se anuncia el Evangelio y se anuncia la venida del fin del mundo y la gente sigue en sus vidas como que nada. No hacen caso, no se preparan. Mira, no quiero que tú ni tus seres queridos sean personas como en los días de Noé. Siguieron sus vidas, ignoraron el mensaje de Dios, ignoraron el anuncio que venía un diluvio, y lo mismo hoy día las personas ignoran cuando Jesús dice, viene el fin, y estas son las señales, y las estamos viendo. No queremos ignorar, queremos prepararnos. Prepárate para la venida de Cristo, que sea el próximo año, que sean en todos los años que vienen, pero prepárate. Jesús dice, el versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cómo prepararnos para la venida del Señor? Primero, uno es animándonos unos a otros. Animándonos unos a otros. Pablo dice en Tesalonicenses, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mira, Jesús habló de su segunda venida no para asustarnos, sino para consolarnos y para animarnos. Estos son días maravillosos para nosotros vivir. Lo que Dios está diciendo, tú estás viviendo en estos tiempos porque te estoy incluyendo en mi plan de redención del mundo antes del fin del mundo. Dios te puso vivo en este tiempo exclusivamente para preparar la gente para su venida. Cristianos en el primer siglo se saludaban con la palabra Maranata, que quiere decir, ven Señor Jesús. Maranata, Maranata, Maranata.
porque ellos pensaban que venía ya pronto. Entonces nosotros debemos animarnos continuamente. Sí, el Señor viene y estamos viviendo para Él. Por eso, 2, ¿qué hacemos en preparación? Viviendo vidas puras. Viviendo vidas puras. Dice 1 de Juan 2:28, el apóstol Juan escribe esto: y ahora, queridos hijos, permanezcan en comunión con Cristo para que cuando Él regrese estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. No queremos vivir una vida que nos dé vergüenza. Queremos vivir una vida que cuando el Señor diga, bien hecho, estoy orgulloso de ti. Pregúntate, ¿estoy haciendo algo que no debería estarse Él haciendo? El Señor viene. Y la tercera cosa es entrega tu vida a Cristo. Y si no lo has hecho, hoy debería ser ese día. El apóstol Pedro escribe, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso incluye a todos los que estamos escuchando. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Esto no ha sucedido porque Dios es paciente. Dios espera. Pero finalmente se acaba el tiempo y será demasiado tarde para ellos que no respondieron. Así fue en los días de Noé. Comenzó a llover, Noé estaba a bordo, Dios cerró la puerta, era demasiado tarde. Hoy entrega tu vida a Cristo. Hoy vive una vida para Cristo. Cristo viene, puede ser mañana, puede ser en un mes, puede ser el próximo año, no importa. Queremos vivir preparados. Esta es palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Jesús enseñó esto del fin del mundo durante Semana Santa, porque lo que Él estaba a punto de hacer era cumplir profecía. Y en cumplir profecía de su propia muerte, estaba anunciando su segunda venida y confirmando lo que iba a suceder algún día. Padre, han pasado 2000 años y nos seguimos preparando y anhelando esa venida. Espíritu Santo, afirma estas palabras a nuestros corazones. Y así lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.